Esta conferencia comenzará a grabarse. Excelente tarde a todos. La Unión Nacional de Constructores Electromecánicos y su Sistema Nacional de Capacitación les damos la más cordial bienvenida a esta conferencia técnica en línea, con el tema Tecnología en cintas y taller de aplicación, presentado por Sictronic, socio consejero del modelo de certificación empresarial UNCE, la cual será impartida por el ingeniero David Rodríguez, a quien agradecemos por acompañarnos. Antes de dar inicio, solicitamos amablemente a nuestros participantes que mantengan cámaras y micrófonos desactivados para hacer eficiente el desarrollo y la transmisión de esta sesión. Asimismo, les recordamos que está prohibido reproducir total o parcialmente los contenidos y materiales presentados, sin consentimiento por escrito de la UNCE y de nuestro expositor, a quien cedemos este espacio para dar inicio. Bienvenidos todos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos los que nos están viendo en esta transmisión en vivo por todas las redes sociales. Los saluda David Rodríguez del Departamento de Ingeniería de Sictronic. Sictronic, para comentarle brevemente de nosotros, pues somos una marca 100% mexicana, una empresa 100% mexicana, realizamos la fabricación de varias tecnologías, de soluciones, principalmente en conectividad y aislamiento, tanto en media como en baja tensión. El día de hoy hablaremos sobre las soluciones en cintas, lo que manejamos en cintas, algunos detalles técnicos que les serán de interés y de utilidad. Bueno, pues entonces, sin más preámbulos, iniciamos. Nosotros, como Sictronic, manejamos las soluciones de cintas especiales y cintas de PVC, uso profesional o uso general. ¿Qué tipo de cintas manejamos? Bueno, vamos a hablar de todas las cintas que manejamos y aparte también resaltar el correcto uso de las cintas, porque como cualquier otra tecnología, por más simple que parezca una cinta, bueno, tiene una técnica de aplicación y obviamente tenemos que revisar las características de cada producto para que sean compatibles con el cable, con la instalación en el que vamos a brindar esa solución, ¿de acuerdo? Bien, entonces, primero hablaremos sobre las características principales de cada cinta para posteriormente hablar sobre temas ya de aplicación, ¿de acuerdo? Bien, pues como inicio vamos a empezar a hablar de las cintas de PVC de uso profesional. Bien, pues vamos a ver las características. Las cintas de PVC de uso profesional, bueno, en este caso nuestro modelo Expert Tape, son cintas para baja tensión. Como sabrán, los materiales se clasifican en tensiones de menores a 600 volts o mayores a 600 volts, según la NOM 01, ¿de acuerdo? A pesar de ser cintas un producto relativamente sencillo, podría parecer, bueno, nos tenemos que referenciar en alguna norma, una norma mexicana, bueno, principalmente en las normas oficiales mexicanas, en las normas mexicanas, en especificaciones o normas internacionales. Bien, la clasificación de las cintas, en este caso es de hasta 600 volts, o sea, no para baja tensión, ¿de acuerdo? No para media. ¿Qué características tiene esta cinta? Porque de hecho, de ello corresponde el saber darle una aplicación correcta, primero el conocer todas las características que le estamos brindando. Bueno, esta cinta, pues es un excelente desempeño en interior y exterior. Tiene gran flexibilidad, elongación y adhesión, ¿de acuerdo? Es muy importante, pues, ya que al momento de aplicar la cinta se debe de tensionar un poco la cinta y obviamente esta cinta esa tensión debe ser la suficiente para que no se corte, no se nos troce la cinta en la aplicación. Obviamente, también tiene una función principal y una secundaria con todos los productos. Por ejemplo, en este caso, la función principal es aislar. Cuando se usa en baja tensión, su principal función es ser un aislamiento. Y como una solución secundaria o otra aplicación, pues, es la protección mecánica. ¿Qué es una protección mecánica? Bueno, recordemos que en las instalaciones eléctricas, todos los accesorios, los cables, todo equipo eléctrico está sometido a
condiciones, pues, ya sea que están en la intemperie, que se tienen que aplastar, pisar, tienen que canalizarse por ductos. Entonces, eso es la protección mecánica, una protección que brinda una seguridad de que, bueno, que le da seguridad a la instalación, en este caso a los cables, que es donde se aplica la cinta, de que los agentes externos no van a dañar el aislamiento de la propia cinta, ¿de acuerdo? Eso se refiere a la protección mecánica. Eh, Obviamente es resistente también a los rayos ultravioleta, por eso tiene buen desempeño tanto en interior como en exterior, y es autoextinguible. Esto es importante, ya que recordemos que uno de los requisitos de las instalaciones es que todos los productos que se utilicen para aislamiento sean autoextinguibles, ya que la temperatura de los cables puede sobrepasar a la que está diseñada el aislamiento. Esto es en un corto, por ejemplo, y debe de evitar la propagación de un incendio, ¿de acuerdo? Entonces, al ser autoextinguible, pues está cumpliendo con esta característica. Y otro dato importante es que es compatible con todos los aislamientos de los cables. Obviamente, esta cinta va aplicada directamente a los aislamientos. Recordemos que hay THW, de los diferentes aislamientos que menciona la norma. Bueno, en su mayoría son de PVC, son termoestables, termofijos. Entonces, debe de ser compatible con todos ellos y no ocasionarle daño al aislamiento del mismo cable, ya que si ocasionara daño al aislamiento, obviamente habría un deterioro y estaría propenso a una falla. Sello RoHS, bueno, significa que esta cinta con el sello RoHS está fabricada en los parámetros aceptados del contenido de metales pesados. ¿Qué quiere decir? Que esta cinta no ocasiona daños al usuario al momento de tener contacto directo con la piel. El contacto directo del usuario, del aplicador, no le ocasiona problemas a esta cinta, ¿de acuerdo? Recordemos que estos tipos de materiales, bueno, estos metales pesados pues están utilizados en los productos para hacerlos retardantes a la flama. Entonces, más adelante les estaré hablando de varios ejemplos. Pero bueno, en fin, esta cinta puede ser utilizada directamente sin guantes, sin nada, y no va a ocasionar problemas de salud al usuario, ¿de acuerdo? Eso es el sello RoHS. Hay otro sello también que es libre de halógenos, de gases. Y recordemos que en un incendio la principal causa de muerte son los gases que se desprenden por ese incendio, en los materiales aislantes, en todos los materiales que están implicados en la instalación eléctrica. Entonces también está libre de eso, de halógenos, y tiene certificado UL. Y la norma mexicana de las cintas de PVC es la norma, la NMX J541 ANSE. Esta norma, ¿qué es lo que nos indica? Bueno, vamos a la parte técnica. Bueno, esta norma parte de la parte dimensional, nos indica el espesor, el ancho, la longitud mínima que deben de tener. Y obviamente también las propiedades eléctricas. En este caso, rigidez eléctrica de nuestra cinta es sobre los 50 kb por milímetro, por minuto, perdón. Tiene una elongación máxima de 250%, quiere decir que tiene muy buena elongación y no hay problema al momento de instalarse. Esfuerzo a la tensión, bueno, obviamente esta cinta debe de romperse en cierta fuerza aplicada, y en este caso la fuerza de la tensión que se le aplicó según la norma es de 29.4 newton por cada 10 milímetros. La adhesión de acero, es una parte importante de las cintas para determinar el buen desempeño del adhesivo, que se pueda adherir al metal, al acero. Y obviamente es de 1.8 newton sobre 10 milímetros. La temperatura de operación es algo muy importante. Las cintas, obviamente, cualquier producto eléctrico destinado a una instalación, pues debe de apegarse a las características de la instalación, de la intemperie. Por lo tanto, hablamos, por ejemplo, de cámaras de refrigeración, lugares donde la temperatura sea menor a los 10 grados centígrados. Bueno, podemos ver desde un inicio con este dato si es una buena aplicación esa cinta.
Entonces, la temperatura de operación es desde menos 10 grados centígrados a 90 grados centígrados. Entonces, otro dato importante es el que les comentaba, ¿no? La resistencia a la propagación de la flama. Es una cinta autoextinguible que no propaga la flama. Viene en color negro y obviamente, como les había comentado, todo esto es determinado, todos estos parámetros que la cinta cumple, es por los parámetros que nos brinda la NMX J541 parte 3 ANSE. ¿De acuerdo? Entonces, son los datos técnicos de la cinta, las características principales. Esta cinta, a diferencia de la cinta general, de uso general, bueno, ¿qué diferencia hay entre esas dos cintas? ¿Por qué una se llama cinta premium o de uso profesional y la otra es de uso general? Bueno, pues tiene mejores características, tanto eléctricas como mecánicas, estas cintas, las de uso profesional. Podríamos decir que son para instalaciones permanentes y la de uso general son instalaciones temporales. ¿Qué es una instalación temporal? Bueno, un marcado de cables, por ejemplo, en baja tensión se cablea por medio de estas de guías para introducir los cables a los ductos de la pared. Bueno, se usa temporalmente la cinta para unir las puntas y poder jalarlos. Entonces, estos son usos temporales, ¿de acuerdo? ¿Por qué hay dos tipos de cinta? Bueno, porque en el caso de que quisiéramos utilizar una cinta profesional en un uso temporal, pues nos saldría muy caro, ¿no? Por eso hay esas dos opciones, la económica y la cara, ¿no? Por decirlo así. De acuerdo, entonces, visto ya la cinta de PVC de uso profesional, pasemos entonces a la contraparte, a la de uso general, que es para instalaciones temporales. ¿Por qué la diferencia? Bueno, vamos a ver. Es una cinta también para baja tensión, hasta 600 volts. Brinda protección mecánica también, no tan buena como la de uso profesional. Obviamente tenemos que dar más vueltas para alcanzar una protección mecánica igual o superior, ¿de acuerdo? Tiene una excelente adhesión también, resistente a los rayos ultravioleta. También es autoextinguible. Recordemos que pues, no se va a dejar de aplicar en conductores que obviamente llevan una temperatura, pueden ocasionar una temperatura de falla. Entonces, esto implica que la cinta no debe de propagar la flama también, a pesar de que sea temporal. Y también es compatible con todos los aislamientos de los cables. También que la cinta de uso profesional tiene el sello RoHS, no ocasiona daño a los usuarios, certificado UL y la norma es la NMX J541 ANSE. Pero vamos a ver las diferencias técnicas. Vamos a la ficha técnica. En este caso el espesor es menor el espesor, .17 milímetros, .178 milímetros. Tiene un ancho de 19 milímetros y una longitud de 18 metros. La rigidez eléctrica 44.9 kilovolts por milímetro, una elongación igual de 250%, un esfuerzo a la tensión de 27 newton por centímetro, una adhesión al acero de 24 newton por centímetro. Temperatura de operación, bueno, esta cinta no es para aplicarse en temperaturas inferiores a los 0 grados centígrados. Ahí empezamos a ver la diferencia entre esta cinta y la cinta de uso profesional. La cinta de uso profesional obviamente tiene un rango más amplio de aplicación de temperaturas, ya que se puede aplicar a temperaturas inferiores a los 0 grados centígrados, ¿de acuerdo? Entonces, esta cinta se aplica de 0 a 80 grados centígrados. Retardante a la flama, sí, con la norma UL 94, al igual que la anterior. Color negro, y es la misma norma que la rige, ¿de acuerdo? Simplemente tenemos una variación en cuestiones de propiedades mecánicas y obviamente eléctricas. Bien, entonces, resaltando la diferencia entre las cintas de uso profesional y las cintas de uso general, es que unas son para uso temporal, en este caso esta cinta que le estamos proyectando. Un ejemplo pues es el marcado de cables, como les había comentado, o los arneses eléctricos, donde solamente la función es unir, no es más que uso temporal, ¿de acuerdo? Bien, con ello, pues hemos visto ya las características de las cintas de PVC. Es una de las cintas más usadas en el mercado eléctrico, ya que
estos tipos de cintas pues están al alcance de cualquier rubro o sector productivo de México, ya sea en sector comercio, en sector industria, en sector residencial, eléctrico, no eléctrico, o sea, siempre no debe de faltar una cinta en cada casa, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, por su aplicación, ¿de acuerdo? Entonces es una solución de fácil acceso, accesible y creo que muy común en la sociedad. Por eso no creo que haya mucho problema con las características de esta cinta. Simplemente sí hay que diferenciar que en instalaciones, por ejemplo en empalmes eléctricos, no se deben de utilizar estas cintas de uso general por tener menores propiedades eléctricas. Entonces, es la principal o uno de los comunes errores que pueden cometer los instaladores, el no distinguir el por qué es una y por qué la otra, ¿no? Bien, entonces podemos pasar ahora sí a las cintas especiales. Estas cintas especiales, pues llámese cintas masilla, cintas de media tensión o cintas estructurales, cada una tiene su aplicación especial, que como les comentaba, bueno, su función principal pueden tener una función principal y una función secundaria, ¿no? En el caso de las cintas, la principal es aislar y secundario es una protección mecánica. Bueno, entonces ¿qué les parece si pasamos a la cinta de masilla, a nuestra cinta mastic, que es una cinta en este caso, para sello contra la humedad, ¿de acuerdo? Entonces empecemos a hablar de las cintas especiales. Este tipo de cintas, ¿para qué aplicación se utiliza? ¿Para qué nivel de tensión? Bueno, son para baja tensión. Puede llegar a ser un aislamiento en baja tensión, solamente que la diferencia, a comparación de la cinta de PVC, es que esta es moldeable. O sea, es susceptible a la parte mecánica, a cualquier raspón, a desprenderse a dañarse el aislamiento por cualquier punto filoso. Entonces, eh, meramente la aplicación principal es contra la humedad, ¿de acuerdo? Solamente es un sello hermético. Tiene una excelente autoadhesión, quiere decir que se autofusiona. Esto tiene la ventaja de que se va a conformar una masa homogénea, o sea, va a unirse y obviamente no va a haber una filtración de humedad por alguna separación de la cinta. ¿Por qué? Porque se va a autofusionar. Entonces es la principal ventaja, ¿no? No hay filtración de humedad por el enrollar la cinta. Ahora, otra parte importante es que esta cinta, bueno, como una aplicación secundaria es conformarse a superficies irregulares. ¿Qué es esto? En un conectador ponchable, por ejemplo, pues quedan superficies irregulares, quedan puntas de alambre, por ejemplo, de los conductores puede quedar cualquier punto filoso y esta cinta se va a conformar y va a evitar que ese punto filoso pues dañe el aislamiento principal, que puede ser una cinta o puede ser un tubo termocontráctil, ¿de acuerdo? Entonces se puede conformar a las superficies irregulares. Excelente elongación, obviamente entre más elonguemos la cinta, más la estiremos, más se autofusiona. Para que se fusione esta cinta, obviamente, al terminar de encintar, pues tenemos que jalarlo para que se rompa la cinta y esa parte se autofusiona. Se debe aplicar obviamente con tensión. Es compatible también con todos los aislamientos de los cables y también cuenta con el sello ROS, ¿de acuerdo? Vamos a la parte técnica. ¿Qué características tiene esta cinta y qué aplicaciones se le dan comúnmente? Bien, vamos primero a las características técnicas. Pueden contar con espesor de hasta 3.17 milímetros. Es una cinta obviamente un poco ancha, pero que se va a aplicar estirándola y va a disminuir su espesor, regularmente a 3/4 partes. Tiene su ancho de 38 milímetros, su longitud es de 1.5 metros, son cintas prácticamente rollos no tan largos, pero obviamente al estirarlo pues podemos, el uso de esta cinta se prolonga más porque se tiene que estirar, ¿no? Obviamente entre más estiremos, pues más delgada se hace la cinta y por eso hay que tener una consistencia de no mayor a 3/4 partes del espesor inicial. Tiene una rigidez dieléctrica de 36.1 kV por milímetro.
tiene una buena resistencia dieléctrica, pero a pesar de eso, su principal función pues no es aislar, ¿no? ¿Por qué? Porque no tiene las características mecánicas para poder ser utilizarse principalmente como un aislamiento neto, ¿no? O solamente como aislamiento. Resistencia al aislamiento es de 1.53 por 10 a la 13 ohms. Tiene una buena resistencia, o sea, sí es un buen aislamiento, pero las características más bien físicas de la cinta, ¿qué es esto? Bueno, con la temperatura, bueno, se pierde viscosidad, etcétera, ¿no? Eso es lo que hace que esta cinta no pueda, tenga que tener una segunda solución para brindar un buen aislamiento, ¿sí? Más bien algo que lo contenga como un tubo termocontráctil o una cinta. Tiene una resistencia a la tensión de 3.72, obviamente tiene menos resistencia a la tensión que las cintas de PVC. Entonces, tiene también una temperatura de operación de 90 grados, ¿de acuerdo? Estas cintas no son para utilizarse en temperaturas inferiores a 0 grados. Y obviamente viene en color negro. Ahora vamos a ver las aplicaciones, bueno, vamos aquí nuevamente. ¿Qué aplicaciones se utiliza esta cinta? Bueno, en empalmes subterráneos, esto es de baja tensión obviamente. Bombas sumergibles, es una de las soluciones más aplicadas en las bombas, las cintas masilla, para dar un sello hermético. Y pues en marinas, en los puertos, obviamente, donde haya humedad, una buena aplicación es esta cinta, ¿de acuerdo? Una buena solución es esta cinta. El requisito es que haya humedad. Bien. Ahora hablemos de una cinta de media tensión. Ya hablamos de esta cinta masilla que es para uso principal contra la humedad. Hablemos de la cinta de media tensión. Esta cinta de media tensión, bueno, ¿para qué es utilizada? Para brindar un semiaislamiento, un aislamiento para aislar hasta 69 kV, ya que tiene buenas propiedades eléctricas. También tiene buena protección contra la humedad, también brinda sello hermético, ya que se conforma también a superficies irregulares. Excelente autoadhesión, esta cinta es autofusionable y, como ya lo había comentado, se conforma en superficies irregulares. Excelente elongación, esta cinta también tiene una buena elongación y para que se autofusione pues tenemos que estirarla. Compatible con todos los aislamientos de los cables, eso sin duda también es algo importante. Y tiene sello ROS, también no ocasiona daños al usuario en su contacto directo con la cinta. ¿Para qué son utilizadas estas cintas? Bueno, primero las características. Tiene una ruptura dieléctrica de 19.7 kV por milímetro. Pueden ver que pues sí tiene buena ruptura, tiene buena resistencia eléctrica. Tiene una resistencia de aislamiento de 1 megaohm. Tiene una elongación de 1000%, o sea, se puede estirar demasiado antes de romperse. Y tiene un esfuerzo a la tensión de 1.03 newton por milímetro cuadrado. Esto quiere decir que sí, no se debe no basta con poca fuerza para que se rompa la cinta, ¿de acuerdo? Una estabilidad térmica de 90 grados es la temperatura de operación. Tiene un espesor de 1.7 milímetros y un ancho de 50 milímetros. La longitud de 3 metros y color negro, obviamente. ¿Y para qué se utilizan estas cintas? Bueno, el principal uso son puede ser empalmes subterráneos de media tensión, también bombas sumergibles, puede aplicarse tanto en media como en baja tensión, no hay problema. Al igual que la cinta masilla, la Mastic que les había mostrado, a diferencia que esta cinta pues se puede utilizar en barras de media tensión, barras o buses, ¿de acuerdo? Ok, eso es la cinta de doble respaldo. Perdón, aquí se brincó, me brinqué, perdón. Esta cinta, perdón, estamos sobre la cinta Ruber. Aquí hubo un error en la diapositiva. Déjeme brinco para poner las características de la Ruber. Una disculpa. Vamos a ver directamente las características de la Ruber. Aquí está. Porque crucé otra cinta. Entonces, reiterando nuevamente, la cinta de media tensión, nuestra cinta de Ruber, tiene un espesor de 0.76 milímetros, un ancho de 19 milímetros, una longitud de 9.5 metros
y una resistencia dieléctrica de 31.32 kilovolts. Tiene una resistencia de aislamiento de 1 por 10 a la 6 megaohms, elongación de 1800%, tiene también una resistencia a la tensión de 188 psi y una resistencia a la rotura de 20 newton, perdón. La temperatura de operación es de menos 5 a 90 grados centígrados, ¿de acuerdo? Entonces, sí, una disculpa, hubo un error en cuestión de que estaba hablando de la cinta Ruber y crucé la información de otra. Pero bien, prácticamente esta cinta, ¿para qué se usa? Para empalmes de media tensión, para hacer también terminaciones de cables de potencia, ¿de acuerdo? Recordemos que el inicio de las terminales o conos de alivio pues eran el encintado, y pues una de las cintas que se utilizaban era este tipo de cintas, ¿de acuerdo? Bien, ahora sí, pasemos a la cinta de doble respaldo. Ya vimos las de cintas especiales, cintas de sello hermético y cintas de media tensión. Ya me adelanté en las características técnicas, pero bueno, les comento. Esta cinta de doble respaldo, esta cinta tiene un respaldo de masilla y un respaldo de media tensión de Ruber. Esto es para poder brindar un sello hermético y un buen aislamiento al mismo tiempo. Y por las características, bueno, son las que ya les había comentado. También es autofusionable. El uso de esta cinta es hasta 35 kb como un semi-aislamiento. La Ruber o la cinta de caucho es hasta 69 kb. ¿De acuerdo? Entonces, ahora sí, me voy a la tabla que ya les había mostrado. Se puede utilizar en barras o buses de media tensión hasta 35 kb, obviamente como un semi-aislamiento, con las aplicaciones de toda la cinta, la misma cinta masilla, porque pues tiene masilla, solamente que tiene un respaldo que le da un mayor aislamiento. Entonces, pues prácticamente esta cinta ya la habíamos descrito accidentalmente, pero bueno, aquí está. Bien, ya hemos visto 3 cintas de aplicación especial. Ahora, nos hace falta ver una cinta, un tipo de cinta que también manejamos nosotros, que es la cinta estructural. ¿Qué es una cinta estructural? Bueno, pues es una cinta para uso de 600 volts, ¿no? Se utilizan las instalaciones eléctricas de 600 volts. Es una gran protección mecánica. ¿Por qué? Porque está hecha a base de fibra de vidrio y resina epóxica. Esta resina epóxica obviamente reacciona con la intemperie, con la humedad, y se endurece al momento de sacar la cinta del empaque. Es un empaque metálico sellado que va a endurecerse en no más de 10 minutos, ¿de acuerdo? Y si la humedecemos con agua, obviamente se aumenta el endurecimiento de la cinta. Es resistente a los rayos ultravioleta. Obviamente esta cinta es para el exterior y la prueba que se les hace a estas cintas es de 1000 horas expuestas a las rayos UV. Tiene también es compatible con todos los aislamientos, no ocasiona daños a los aislamientos, ¿de acuerdo? Vamos a ver la ficha técnica. ¿Para qué se utiliza esta cinta? Bueno, primero vamos a ver las características. Como pueden ver, tiene pruebas en base a las normas ISO 3303 para ver el reventamiento, y también tiene pruebas para el envejecimiento acelerado, es con la norma ISO 188. Parámetros, bueno, tiene una excelente resistencia, pues ya ven que se le puede aplicar, el valor obtenido es de 3700 newton, 3.7 kilonewton, entonces tiene buena resistencia al reventamiento. Y también en condiciones envejecidas, bueno, sigue teniendo buena resistencia, baja muy poco con el paso del tiempo su resistencia mecánica. Tiempo de curado, bueno, de 4 a 8 minutos, dependiendo si le aplicamos humedad, se endurece más rápido. Tiene un ancho de 10 centímetros y tiene una longitud de 4.5 metros. Entonces ahora sí pasemos al uso principal, a los principales usos. Es como blindaje de red aérea aislada. Esto es para evitar ilícitos. Se blindan todos los conductores aéreos, y donde se puede tener acceso a los usuarios para conectarse ilícitamente, se encintan y obviamente ya no queda acceso a manipulación ilícita. Blindaje de boquilla de transformador tipo poste, bueno, también se puede blindar para evitar el robo directamente en los transformadores.
Puede también utilizarse como reparación de tuberías o en cable de minas con armadura. Puede restaurar la armadura de los cables, ya que puede, como pueden ver, tiene una buena resistencia mecánica. ¿De acuerdo? Bien, entonces hasta aquí ya hemos visto las características principales de las cintas, de los tipos de cinta. Una vez que hemos visto ya estas características, pues pasemos a la aplicación de las cintas. Recordemos que cada cinta tiene una función principal que se puede combinar con otras cintas, por ejemplo, como lo hace esta cinta de doble respaldo. Es una combinación de sello hermético con aislamiento. Pero es importante resaltar que no tienen protección mecánica, una buena protección mecánica. Estas tres cintas, lo que es la cinta masilla, la cinta de media tensión, que es la rubber, y la cinta de doble respaldo. A lo cual se les debe de aplicar una segunda solución, bueno, una segunda capa que debe de ser de una protección mecánica que ayude a que ningún agente externo vaya a dañar ese aislamiento o las propiedades de la cinta. Por ello siempre estas cintas especiales van acompañadas de la cinta de PVC. ¿Para qué? Para darle la resistencia mecánica, ¿de acuerdo? Entonces, es recomendable, obviamente, la mezcla de varias cintas para tener una buena solución. Pero ¿cómo se va a hacer esa mezcla? Bueno, debe de tener ciertas características y de seguir ciertos procedimientos, de los cuales vamos a hablar ahora. Bien, entonces me salgo de aquí de esta diapositiva para ir al punto de interés, ¿de acuerdo? A la aplicación. Vamos a aquí. Aquí están. Bien, pues empecemos entonces a ver la parte técnica, que me imagino que es lo que estaban esperando, ¿de acuerdo? Entonces, nuevamente, antes de empezar con esto, resaltar, es importante conocer muy bien qué tipo de cinta, qué tipo de cable vamos a utilizar, qué solución queremos brindar para poder hacer la recomendación correcta, ¿de acuerdo? Y el uso correcto de esas cintas. Bien, ¿qué es importante mencionar? Toda instalación, todo está sometido a normas oficiales mexicanas, normas que deben de darse un estricto cumplimiento, ya que recordemos que son normas de seguridad en el caso de la NOM 01, son normas de seguridad eléctrica. Entonces, es importante seguir al pie de la letra las normas, no tenemos que hacer instalaciones que no cumplan con las normas, porque obviamente eso estamos poniendo en riesgo lo que son las vidas humanas, ¿no? Principalmente. De acuerdo. Pues empecemos entonces. Vamos a hablar de lo que es el mantenimiento. Todas estas cintas, obviamente, es una solución, ¿para qué? Para realizar un empalme, una conexión, una derivación, obviamente, o una terminación. Vamos a hacer uso de accesorios de baja o de media tensión. Entonces, pues tenemos que restaurar. Para ello es importante conocer qué tipo de material, qué componentes tiene ese cable. Entonces, por ejemplo, un cable que va sumergido no es el mismo material que de un cable que no va sumergido, ¿de acuerdo? Cambia las características químicas de ese material. Por lo cual, pues debemos de a ello acoplarnos o adaptarnos las soluciones. Pero lo que debemos de tener en claro es que cualquier conexión que hagamos debe de darse una revisión periódica. ¿Por qué? Bueno, hablando de las instalaciones obviamente eléctricas privadas, hablamos de una industria en donde hay varios equipos. Obviamente el dar un mantenimiento, este tema tan importante del mantenimiento, es lo que hace que una instalación sea eficiente y no pierda esa eficiencia, obviamente, que no sea insegura, que sea segura más bien. Entonces, toda esa parte, el mantenimiento es un punto importante que muchas veces puede llegar a omitir el personal. Entonces, vamos a basarnos en tres normas, ¿no? Esto es en base a tres normas. La NOM 01, que nos indica los procedimientos, los lineamientos para tener una instalación segura al momento de hacer una instalación nueva o usada, ¿de acuerdo? Pero también debemos de tener en cuenta las normas de mantenimiento.
son dos normas, la NOM 004 STPS y la NOM 029 STPS. Normas que, por ejemplo, en el caso de la 029 nos indica, las condiciones de seguridad para poder dar el mantenimiento, ¿de acuerdo? Bueno, empezamos a hablar de esto ya. Las instalaciones eléctricas nos dicta la NOM 01 que deben de probarse e inspeccionarse periódicamente bajo un programa. ¿Para qué? Pues para evitar accidentes, para mantener siempre eficiente la instalación. Entonces, todo eso es para asegurar condiciones de funcionamiento apropiadas, ¿de acuerdo? Una condición de funcionamiento apropiado es que un equipo no consuma mucha corriente, que el aislamiento de los cables esté en óptimas condiciones, porque recordemos que si está deteriorado y hay humedad, bueno, pues es algo riesgoso y puede ocasionar una falla y un accidente. Entonces, la NOM 001 CD nos dice que debe de inspeccionarse periódicamente y bajo un programa. ¿Qué es lo que debe de inspeccionarse? Bueno, los puntos de conexión, ¿de acuerdo? En este caso de los encintados, les había mencionado que se hacen empalmes o derivaciones. Bueno, esos puntos de conexión deben de inspeccionarse porque obviamente al paso del tiempo existe lo que es la corrosión. Se deterioran los materiales, aumenta la resistencia de contacto, incrementa la corriente y obviamente eso hace que la instalación empiece a ya no ser eficiente. ¿Por qué? Porque consume más corriente, ¿de acuerdo? Más de lo que se calculó en el diseño. Y obviamente eso ocasiona daños en otros equipos, se transmite en otros equipos. También tenemos la NOM 004, que lo que nos dice es solamente la clasificación. Bueno, lo más importante es ahí donde nos clasifica los mantenimientos. Los mantenimientos, ¿cómo nos clasifica? Nos los clasifica como mantenimiento preventivo y correctivo. Nuevamente, reiterando, esto es para mantener eficiente las instalaciones eléctricas en funciones apropiadas, ¿de acuerdo? En funcionamiento apropiado. ¿Qué es el mantenimiento preventivo? Bueno, según la norma, son inspecciones periódicas para prevenir fallas de funcionamiento. ¿Y qué es el correctivo? Bueno, es cuando ya falló, ¿no? Es la reparación de un equipo, maquinaria o instalaciones que estaban operando hasta el momento en que sufrió una falla. Entonces, ya nos dijo la NOM 01, debes de inspeccionar periódicamente. La NOM 04 nos dice, bueno, tienes que tener en vista estos dos mantenimientos, preventivo y correctivo, obviamente para mantener siempre eficientes las instalaciones. Pero el procedimiento para realizar los mantenimientos ya nos lo dicta la NOM 029 STPS, que su nombre es mantenimiento de las instalaciones eléctricas en los centros de trabajo, condiciones de seguridad, ¿de acuerdo? Condiciones de seguridad. ¿Y qué establece? Establece las condiciones de seguridad para mantenimiento a instalaciones eléctricas, ¿de acuerdo? Entonces son las tres normas que tienen que ver con la aplicación de las cintas. ¿Cómo? Vamos a verlo. Entonces, indudablemente deben de considerarse mantenimientos, quiere decir inspecciones en los puntos de conexión. ¿Qué quiere decir? Que en el caso de que yo haga un encintado, pues debo de desencintar para poder verlo, tal vez a los 6 meses, a los 3 meses, dependiendo de la programación del mantenimiento. Entonces, de eso depende mucho de cómo yo encinté. Vamos a hablar acerca de las propiedades de las cintas para tener un correcto encintado. Bien, pero teniendo bien en claro que debemos de inspeccionar periódicamente los puntos de conexión en donde aplicamos la cinta, pasemos a la siguiente diapositiva. Ya sabemos ahora esas normas y toda la parte técnica, pero ahora, ¿cómo puedo aplicar un correcto encintado? Bueno, para empezar, un cable, recordemos que tiene un diseño de operación de 90 grados, 130 grados y 250 grados centígrados, ¿no? Bueno, dependiendo del material, eso es para los cables de XLP. Tienen funcionamiento corriente nominal, que es cuando están operando de manera normal los equipos, de sobrecarga, que obviamente se sobrecalientan los cables, pero no significa que haya una falla, sino simplemente que están accionados al mismo tiempo, casualmente, varios equipos. Y la condición de falla, que es ya pues una falla, ¿no? Una temperatura excesiva. Ahora, en la temperatura nominal de un cable, bueno, si nosotros, lo más común es que en los puntos de conexión
el personal aplica directamente la cinta o el adhesivo sobre los conectadores. ¿Qué pasa con esto? Bueno, pues quedan orificios. Si es un conductor con varios hilos, bueno, se introduce, se desplaza prácticamente la cinta, se pierde viscosidad y se introduce por cualquier espacio. ¿Qué pasa entre el conectador y el conductor? Bueno, se introduce ahí ya sea el adhesivo o la misma cinta, ya que pierde viscosidad. Y eso con el momento, al momento de tener corrosión o cualquier desgaste en la conexión, bueno, al querer nosotros revisar ese punto y corregirlo, pues ya va a quedar un poco difícil el acceso al metal, al conductor o al conectador. Entonces, pues tendríamos que limpiar perfectamente o en su defecto cortar, ¿de acuerdo? Y aparte, para tomar lecturas de medición de temperatura, bueno, pues tenemos que tener totalmente descubierto el punto de conexión. Por ello, pues una cinta interfiere en la toma de lectura, ¿de acuerdo? No va a ser precisa. Por ello es importante, pueden ver ustedes en las imágenes que están ahí abajo, que al aplicar una cinta, por ejemplo, en este caso, una cinta masilla sobre el conductor o sobre el conectador, pues ven cómo se pega la cinta, cómo se adhiere y se introduce, como les había comentado, en todos los espacios del conductor y conectador, ¿de acuerdo? Entonces, pues es importante saber que sí se deben de restaurar, porque al momento de hacer una conexión debemos de desaislar, retirar aislamiento y varias capas de los cables, y debemos de restaurarlo. Pero recordemos que para restaurarlo obviamente tenemos que tomar en cuenta que primero, el aislamiento está sobre el conductor, es una capa sobre el conductor, ¿de acuerdo? No está adherida. Entonces tenemos que conservar esa característica. Por lo tanto, eh, es por eso que debemos de aplicar un correcto encintado. Entonces, primero vamos a hablar de los errores que se cometen comúnmente y para poder hablar ya del correcto encintado, ¿no? Entonces, el aplicar la cinta masilla como la cinta de PVC directamente, en el caso de la cinta de PVC, el aplicar el adhesivo directamente sobre el conductor o el conductor, pues obviamente el adhesivo que es la parte más sensible a la temperatura, recordemos que un cable puede tener 60, 90 grados en operación normal, y eso obviamente pues va a hacer que el adhesivo pierda viscosidad y pues se deslice por los orificios que pueda haber en el conductor, prácticamente afectando en la buena conexión del punto de conexión, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, recordemos que al aplicar una cinta, pues debemos de pensar en desencintar ese punto. Por lo tanto, pues el correcto encintado pues tiene que ver con considerar esa propiedad de que el calor obviamente hace que el adhesivo o la cinta pierdan viscosidad, ¿no? Otro uso incorrecto pues que le dan los instaladores es que usan la cinta de uso general en lugar de la de uso profesional, ¿de acuerdo? Y eso sí es un grave problema. Porque, bueno, en general, tiene mejores propiedades la cinta de uso profesional, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que debemos de hacer para aplicar un correcto encintado? Bueno, si queremos aplicar un encintado para la humedad, lo que debemos de hacer es aplicar una cinta masilla, pero directamente del conductor ni tampoco directamente en el conectador. Se debe de aplicar primero la cinta de PVC, uso profesional, pero la primera capa el adhesivo no debe de quedar en contacto con el conectador o el conductor. ¿Por qué? Por lo que les comenté sobre la temperatura en el adhesivo, ¿de acuerdo? Entonces debe de quedar al momento de inspeccionar el punto de conexión lo más limpio posible. Por ello, la primera capa pues se aplica con el adhesivo hacia arriba y ya la segunda capa se aplica ya con el adhesivo normal, ¿de acuerdo? Para sobre esa capa quede pegada o impregnada ya la cinta masilla, ¿de acuerdo? Y ya con eso queda totalmente limpio el punto de inspección para futuros mantenimientos. Entonces, pueden aplicar ustedes esta recomendación que le hacemos nosotros.
En 3 pasos, bueno, primero es en cada punto de unión, empalme por ejemplo, se aplican 2 capas de cinta de PVC, recordando que la primera capa es con el adhesivo hacia arriba para que no se quede pegado en el conductor. Nuevamente, repitiendo, la temperatura de operación del cable hace que el adhesivo, bueno, se pueda empezar a escurrir, y más cuando lleva mucho tiempo esa instalación, se escurre y al querer necesitar, pues queda sucio, ¿no? Hay que hacer mantenimientos rápidos y eficientes. Después de eso, como segundo paso, hay que aplicar 2 capas de cinta masilla para el caso de una instalación subterránea que queramos proteger de la humedad. 2 capas, obviamente, es lo mínimo en cada cinta, ¿no? Y finalmente, 2 capas de cinta Expert Tape o de la cinta de uso premium. Con esto, obviamente, ya estamos primero separando o evitando que se le impregnen en el cuerpo del conductor o conectador los adhesivos o la cinta. Y el encintado final, el paso 3, bueno, estamos protegiendo mecánicamente todo lo de adentro. ¿De acuerdo? Y ya posteriormente podemos aplicar sobre eso ya sea un tubo termocontráctil o una manga contráctil en frío. Ya será como algo adicional para tener una mejor propiedades, una mejor protección mecánica, ¿de acuerdo? Entonces es importante que sigamos las normas. Recordemos todos los procedimientos, las normas son para precisamente hacer instalaciones seguras, hacer actos seguros, y pues debemos de considerar, contemplar todo esto, ¿no? Y alguna frase que puede destacar o resaltar es que si una cinta vas a aplicar, debes de pensar en retirarla, ¿no? El retirarla debes de considerar. ¿Por qué? Porque será un punto de inspección, recordando en base a las normas, ¿no? Ok. Entonces, con esto ya podemos aplicar ya la cinta respetando las características de cada una. Ya podemos aplicar las cintas, ¿de acuerdo? Finalmente, para poder terminar esta sesión, hay varios tipos de aplicaciones. Por ejemplo, hay cables monoconductores, multiconductores, ¿de acuerdo? En donde obviamente en los monoconductores pues debes en el caso de hacer un empalme, pues debes de tener también ciertas reglas, aplicar ciertas reglas para que no ocurra una falla, ¿de acuerdo? Bien, entre ello, bueno, es la forma de realizar el encintado, y no solamente el encintado, sino los empalmes. En resumen, voy a mostrarles estas imágenes. Suponiendo que tenemos, dependiendo del tipo de cable, ¿no? Un cable multiconductor, bueno, debemos de considerar primero que para hacer un empalme tenemos que hacer un arreglo en escalera. ¿Por qué? Porque el arreglo en escalera nos va a evitar futuros accidentes. Supongamos que el aislamiento en este punto de conexión no es el suficientemente necesario para soportar las condiciones de operación, y mucho menos el otros 2 puntos, y no hacemos forma de escalera. Bueno, pues va a llegar el punto en que va a deteriorarse el aislamiento en ambos conectores, puntos de conexión, se va a derretir, y obviamente ahí habrá una falla, habrá un corto de fase a fase, fase a tierra o entre fases, ¿de acuerdo? Entonces es importante realizar arreglos en escaleras. Es importante seleccionar el material adecuado del conectador. De eso depende obviamente del material del cable. Si es de cobre, si es de aluminio, pues el material del conectador debe de ser el mismo. Y obviamente las soluciones que queramos aplicar con cinta o con tubo termocontráctil. En este caso es de las cintas. Bueno, pues el tubo termocontráctil se utiliza para reforzar esos puntos de conexión, ¿de acuerdo? Ya sea de mecánicamente o de la humedad. Entonces, eso es lo que les había comentado, los pasos recomendados para encintar correctamente, y finalmente pues se aplica el mismo procedimiento a toda la parte que se le retira el aislamiento, ¿no? Porque se tiene que restaurar cada capa que se retira. Ahora, pues bueno, veamos los errores más comunes al no respetar estas recomendaciones, a no seguir esas recomendaciones más bien. Pues miren, pasa de que esto es una instalación de una bomba, es un cable plano, en donde no se realizó
no se realizó esa escalera, se arregla una escalera y obviamente pasó lo que les comenté. Se deteriora el aislamiento en un punto, en ambos puntos, en dos, y obviamente ya hay contacto y falla fase a fase o fase a tierra, y eso es algo, un punto, un foco rojo, un punto que pone en riesgo toda la instalación completa, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que pasa aquí? Si es una bomba sumergible, imagínense, no, pues, o cualquier instalación, no puede propagarse un incendio, ¿de acuerdo? Entonces es importante saber si es un cable monoconductor o multiconductor y saber qué tipo de arreglo a realizar, ¿de acuerdo? Y aquí está la parte la que les había comentado de aplicar las cintas de PVC directamente sobre los conductores. Se supone que aquí la cinta se aplicó, pasó un tiempo, el cable operó temperatura normal, entre 60 y 90 grados, y obviamente esta temperatura hizo que se le impregnara al metal del conectador y conductor, y obviamente esto pues impide realizar un buen mantenimiento. Recordemos que un mantenimiento consiste en inspeccionar de corrosión, inspeccionar los puntos calientes, y si no tenemos acceso fácil al punto de conexión, pues no se nos va a dificultar, ¿no? Tenemos que hacer procedimientos adicionales como limpieza total, y recordemos que pues es muy difícil retirar estos tipos de adhesivos, y más cuando se ha impregnado por todos los orificios, ya queda sucio, y obviamente eso hace que la mala conexión, si hay una mala conexión, bueno, pues siga así la mala conexión, ¿no? Siga empeorando. ¿De acuerdo? Y bueno, aquí está el caso de la cinta de PVC. No se debe de aplicar el adhesivo directamente sobre el conductor y el conectador. Y al igual que las cintas masivas, no se aplican directamente sobre los conductores y los conectadores. Bien. Con esto, pues damos terminado la parte de cintas, de la plática de cintas y aplicación de las mismas. Espero les haya sido de utilidad esta información. Recordemos que sí, por más sencillo que parezca un producto, pues hay ciertas normas que cumple, cierta aplicación especial que se debe de, cierto procedimiento para su aplicación. No sé si tengan alguna duda, sino para ceder la palabra a la compañera Paola de UNCE. Si hay alguna duda aquí en el chat. Muchas gracias. Al principio solo tuvimos una pregunta recién iniciado su conferencia que dice, ¿todas las cintas deben tener el sello ROHS? Ok. Sí, miren, prácticamente voy a poner aquí una nota que hice, aquí les va. Hay dos sellos importantes que tal vez muchos desconocían. El sello ROS y el sello LS0H, ¿de acuerdo? Son dos cosas diferentes. No nada más porque tenga el sello ROS ya es lo mejor, ¿verdad? Tenemos que considerar esos dos puntos. Y aquí está la definición. ¿Qué es el sello ROS? Sí fue la primera pregunta, ¿verdad? Para no salirme de la... ¿Todas las cintas deben tener el sello ROS? Ok. Bien, el sello ROS, ahí les va. ¿Qué es el sello ROS? Es la restricción de sustancias peligrosas, que en inglés son sus iniciales, ¿no? Es una directiva europea, obviamente adoptada en muchos países, orientada a reducir y restringir el uso de 6 sustancias a niveles definidos. No quiere decir, esto sí es importante, no quiere decir que no tiene esos materiales, ¿eh? Están dentro de los parámetros aceptados, ¿de acuerdo? Espero sí quede claro eso. El sello ROS significa que está controlado la cantidad de contenido de cada material. Son 6 sustancias, es el plomo, y podemos ver que debe de ser menor a 1000 partes por millón, ppm es partes por millón. De mercurio, de cadmio, cromo, hexavalente, bifenilenos, polibromados, los éteres de fenil polibromados. Bien, entonces, el superar los niveles establecidos pues ocasionan severos daños a la salud. Eso es para los materiales que tengamos que tener contacto directo, ¿de acuerdo? Toda la cinta, los tubos termocontactiles, todos los materiales deben de tener el sello ROS para evitar precisamente daños al personal que tiene contacto directo con él. Eso es la parte del sello ROS. Pero una nota curiosa, por eso les decía, ¿no? Los PVD, que son por aquí están, el PVD son los
el último, el sexto, los éteres difenil polibromados, que se abrevia PBDE. Son utilizados en materiales plásticos como retardantes a la flama, ¿de acuerdo? Todos los materiales plásticos deben de tener sello RoHS, ¿de acuerdo? Entonces, todo lo que digamos que es retardante a la flama es porque se le agregó un PBD, ¿de acuerdo? Pero en ciertas cantidades, aceptadas por las directivas, ¿no? El cadmio también se emplea para mejorar la estabilidad del PVC frente a la luz y a los agentes atmosféricos. Entonces, cualquier plástico que digamos que es resistente a los rayos ultravioleta, al intemperismo, es porque se le agregó cadmio, ¿de acuerdo? Entonces, el otro sello, el LS0H, que significa baja emisión de humos y cero halógenos, ¿de acuerdo? Esto ya es para, en el caso de materiales aislantes o materiales que nos van a servir como aislamiento, que van a usarse sobre los cables, que nos indica que están libres de gases halógenos, porque esos son gases tóxicos. Una vez que se inicia el incendio, estos gases son los que pueden ocasionar muerte del personal que está dentro de la instalación, ¿de acuerdo? Y es una norma IEC, la 6754. Entonces, los halógenos son gases del grupo, bueno, así como nota interesante, ¿cuáles son? Los grupos 17 de la tabla periódica, y es el flúor, el cloro, el bromo, yodo, astato y teneso, ¿de acuerdo? Obviamente esto tiene la propiedad de formar, en conjunto con el sodio, una sal similar a la sal común, ¿de acuerdo? Por eso es halógeno, ¿de acuerdo? Los halógenos son muy reactivos, al ingresar al cuerpo humano desplazan otros elementos, obviamente por eso causa el efecto tóxico, ¿no? Que nos intoxiquemos porque son compuestos venenosos. Entonces, a lo que le comentaba, ambas directivas son importantes porque uno asegura que el material al contacto directo con las personas no ocasiona daños, cáncer, etcétera, cierto tipo de daños, y al momento de estar en operación no desprenden gases tóxicos, ¿de acuerdo? Entonces espero haber aclarado la duda del compañero con esta respuesta. En conclusión, sí, deben de tener sello RoHS porque van a ser manipuladas por los usuarios directamente, vamos a sacar del empaque, van a tener contacto con nosotros, entonces sí es importante que cumplan el sello RoHS. Y adicional, el otro sello que les comenté, el LS0H. Ah, ok, por aquí nos dice que lo resolvimos durante la plática. Bueno, no sé si haya alguna otra pregunta, Paula, o por ahí por las redes sociales que están manejándolas ustedes. No, ya no tenemos preguntas, ingeniero, así que espero su indicación. Ok. Bueno, pues de antemano les agradezco a todos, gracias por conectarse. Recuerden que cualquier duda, pues estamos a sus órdenes aquí a través de la UNCE. Y qué bien que tomen esos espacios para reforzar los conocimientos, ¿no? Recordemos que por más sencillo que sea un producto, tiene una técnica de aplicación y hay consideraciones para tener una buena aplicación. Pues muchas gracias, Paula, te cedo la palabra. Esperamos igual cualquier Muchísimas, duda, pues puedes visitar nuestras redes sociales y nuestra página de internet, ¿de acuerdo? Muchas gracias. claro que sí, quien necesite la información y no la tenga a la mano, con todo gusto en la UNCE se la podemos proporcionar. Pues con esto damos por terminada esta sesión. Agradecemos muchísimo al ingeniero David Rodríguez y así como a Sictronic por su valiosa contribución al sector electromecánico, por esta interesante conferencia. La participación de todos ustedes, la comunidad UNCE y a todos los seguidores en redes sociales de México y Latinoamérica. Tengan todos una excelente tarde.